El budismo no nos dice que el sufrimiento no es real. Lo que nos dice es que el sufrimiento es mayoritariamente imaginario. No por eso, no porque sea imaginario el sufrimiento deja de sentirse como algo muy real. Entonces los seres vivos dividimos todo en básicamente 3 categorías. Lo amo, lo odio o me da igual, ni lo amo ni lo odio. Y formamos conceptos muy sofisticados a partir de esas categorías para representar aquello que me trae sufrimiento y aquello que ya sea me libera o me trae felicidad. Y sencillamente lo llamamos bueno y malo, o también a veces lo llamamos sucio y limpio, a veces lo llamamos puro, impuro, a veces completo o incompleto, o lo podemos catalogar como saludable o como enfermo. Y a nivel existencial, a nivel religioso, lo podemos llamar como algo sagrado o como algo profano. O sea que hay una suciedad existencial o espiritual, que es como el pecado o el karma en el caso del budismo, y una limpieza o una pureza espiritual o existencial que lo llamamos algo sagrado. Y todas las culturas, todas las religiones tienen su categoría de lo sagrado y su categoría de lo profano. Incluso a nivel convencional tenemos maneras en las que nos relacionamos con ciertas cosas como algo sagrado. Al colocar, por ejemplo, la comida en un plato, la estás haciendo como algo sagrado, está protegido, tiene su límite, su demarcación. Hay todo un ritual para marcar el comienzo y el final de comer este acto sagrado, este objeto sagrado que puede ser la comida. Entonces, a nivel convencional tenemos ciertas formas o convenciones que nos ayudan a catalogar entre algo que tiene que ser elevado y algo que es ordinario o que no tiene que ser elevado o que incluso tiene que ser excluido. El teatro, por ejemplo, yo que antes era teatrero, se considera algo en donde reestructuramos o revaloramos qué es sagrado y qué es profano, porque estás poniendo a gente sobre un pedestal, literal, el escenario es un pedestal con luces, los demás se callan para ver lo que está diciendo, lo que está en el escenario. Entonces estás elevando a alguien, a la voz de alguien, las palabras de alguien. Cuando hacemos teatro o cuando hacemos tele o cine, estamos elevando algo a un nivel más sagrado. Pero eso es a nivel convencional. A nivel religioso, lo sagrado y lo profano no es la diferencia entre la comida y lo no comestible o entre el público y el actor, ¿no? Diferentes culturas coinciden en lo que consideran sagrado a nivel religioso existencial y a veces se contradicen en qué es sagrado y qué es profano. Por ejemplo, hay religiones que te dicen que ningún ser humano es divino, porque el cuerpo humano en sí es material, es una ilusión sucia, es impermanente y sufre, y por lo mismo no es algo sagrado, es algo, pues de hecho, profano. El cuerpo en muchas religiones se considera como profano y la mente o el espíritu es lo sagrado que viene a experimentar una existencia que en sí es divina. El alma es divina en muchas religiones, pero el cuerpo en sí o lo material o todo lo relacionado con la tierra y también con el sexo, con todo lo que sea la región baja, los genitales, las heces, los intestinos, ¿no? Todo lo que son los desechos se considera profano. A veces no se utiliza la palabra profano para hacer el opuesto de lo sagrado, a veces nada más es lo mundano, lo ordinario, no es sagrado. No necesariamente es maldito, ¿no? Pero nada más no es sagrado, es mundano. Algo que me gusta del budismo es que te voltea qué es mundano y qué es sagrado. Y ahorita llegamos a eso, ¿no? Muy similar al teatro, que te voltea, te hace revalorar qué es sagrado y qué es profano. Y luego hay religiones que también dicen que, por ejemplo, que la vida es sagrada. Pero hay que especificar, ¿nada más la vida humana es sagrada o toda la vida? La vida de las bacterias, por ejemplo, es sagrada, o la vida de un asesino, por ejemplo, puede ser considerada sagrada o no, o la vida nada más de los de ciertas creencias o nada más de los de cierto género o raza o región, porque lo sagrado va a ser protegido y va a ser elevado y lo profano va a ser destruido o va a ser omitido o va a ser censurado. Y lo sagrado va a merecer reverencia, no solo respeto, pero devoción, alabanza, mientras lo profano va a ser censurado, destruido, prohibido, encarcelado, limpiado, purificado, sanado o de plano eliminado, ¿no? Porque es malo, es impuro, no debería de existir, nos enferma, es profano, debería ser prohibido. Y lo sagrado es entonces la categoría de algo que no tiene
suciedad que no puede ser manchado, que no se debería asociar a la suciedad. Y el budismo juega con estas convenciones muy a propósito, no se escapa de estas convenciones y de ciertas supersticiones también, de que, por ejemplo, que ellos luego basan en el karma. Por ejemplo, se dice que un texto de Dharma es sagrado y entonces, por ser sagrado, no debe tocar el piso, ¿no? Porque el piso simboliza lo sucio. O que no le debes de apuntar tus pies al altar o al maestro, porque es una falta de respeto, ¿no? Porque es apuntar lo más sucio o lo más bajo a lo más alto y lo más sagrado. Incluso la palabra lama significa nada más alto. No debemos tocar textos de Dharma, se supone, si tenemos las manos sucias, porque entonces estamos profanando algo sagrado, ¿no? Pero el Dharma en sí no es el texto en sí es algo mundano, no es algo sagrado, ¿verdad? Lo que aquí es sagrado es el Dharma, que es el significado detrás del texto. Entonces es un mero símbolo o superstición faltarle el respeto al Dharma poniendo un texto en el piso, quizás no nos dimos cuenta. Pero a nivel de karma, pueden justificar ellos por qué lo sagrado y lo profano sí tiene de pronto consecuencias muy reales en nuestra corriente mental y en nuestro karma. Aunque claro, la superstición es algo muy extraño. Hay una historia muy famosa en el budismo de una señora viejita budista que entendió mal el mantra, recibió mal el mantra del maestro. Entonces ella decía mal el mantra, pero lo decía con mucha devoción. Y sucede que esta viejita se ilumina diciendo el mantra de manera equivocada, porque no importaba que el mantra estuviera equivocado. Lo que importaba era que su devoción era tan pura que aún con el mantra equivocado se iluminó. Porque aquí lo importante es su actitud mental, su disposición, la manera en la que utilizó el mantra y no el mantra en sí. El mantra en sí no es inherentemente sagrado o profano, ¿verdad? Pero ayuda a asociar ciertas formas de sagrado y profano para nosotros también poder relacionarnos con lo que es sano y no con volvernos locos, ¿no? O alimentar esas cosas en nuestra mente o en la sociedad que nos llevan hacia sufrir o hacia la violencia o hacia odiar a los demás y dividirnos como sociedad de maneras que no nos nutren, ¿no? Entonces, a cierto nivel, estas reglas que implementamos, estas convenciones, ya sean sociales o religiosas, son importantes, las llamamos ética, y esto nos va guiando en el camino, ¿no? A cierto nivel, todas las reglas tienen que ser soltadas o prescindidas. A cierto nivel, toda regla que puede ser creada, nombrada, dicha, en algún momento nuestras reglas tienen que ser prescindidas porque en algún momento los valores de las cosas son impermanentes. Y además no son inherentes a las cosas. Como dije, nada es inherentemente bueno y inherentemente malo. Es cómo lo utilizamos. Entonces lo que hoy es bueno, mañana puede volverse una maldición. Y lo que hoy es una maldición, mañana se puede volver una bendición. Hay una historia muy famosa del caballo, que ya le he contado en otros videos, no la voy a contar ahorita. Que un día es una bendición y al día siguiente es una maldición, ¿no? O sea, pero tomemos algo neutral como el agua, por ejemplo. Sin el agua no tenemos vida. Entonces podemos decir que el agua es sagrada, porque sin el agua nos morimos de sed. Pero también si hay demasiada agua, si ingerimos demasiada agua muy rápido, o si hay demasiada humedad, o el agua está sucia o envenenada, el agua puede ser la causa de que nos ahoguemos, de que nos enfermemos. O sea, el agua en sí no es sagrada, puede ser un obstáculo a la salud, puede ser la causa de nuestra muerte si nos ahogamos o si hay una inundación. Y también, ¿qué pasa? Si empiezas a considerar todo como sagrado, entonces la categoría de sagrado pierde lo especial. Es como cuando vas al súper y ya todo es orgánico, de pronto pues ya nada es orgánico, porque ahora ya la definición de orgánico incluye el pesticida. Entonces, pues ya no hay una categoría para lo que antes era orgánico, que era libre de pesticida, ya no hay una categoría, porque ya se cooptó la categoría de orgánico. Igual cooptamos, no sé si se dice esa palabra en español, a ver cómo se dice en español. Sí, cooptamos lo sagrado. Entonces, lo profano coopta lo que antes llamábamos sagrado, ya no es sagrado, porque ahora resulta que todo es sagrado. Entonces, lo que hoy es sagrado, mañana se puede volver profano fácilmente. Por eso es que la iglesia, que debería de ser un símbolo de bondad, de pronto para muchos representa abuso de poder. Ahora, por ejemplo, ayer falleció el Papa Francisco, que en paz descanse. Ya hay muchos memes en las redes sobre, ay, qué gran hombre, qué progresivo fue para la iglesia, y que abogaba por los derechos de los oprimidos, pero luego también estoy leyendo muchas publicaciones como más sobrias,
diciendo que el Papa defendía a los dictadores y que abrazaba a los totalitarios y que le aplaudía al terrorismo y al comunismo. Entonces este es un sumo sacerdote de la religión católica. Es una figura que es convencionalmente sagrada, se le ascriben cosas sagradas al Papa, pero para muchos representa un criminal profano, incluso para muchos católicos que no están de acuerdo con cómo ha doblado las doctrinas o los dogmas de permitir que los ateos entren al cielo cuando la Biblia dice que Jesús es el único camino. Cosas así que ha hecho este Papa, que entonces muchos lo consideran como un héroe y lo colocan en categoría de héroe y muchos lo colocan en categoría de villano. Hay un eslogan de Lo John que dice: no conviertas a los dioses en demonios, porque se conoce que en la naturaleza humana hacemos esto. Un día eres un dios y al día siguiente ya eres un demonio, o eras un villano y ahora ya eres el héroe, ¿no? Entonces los budistas zen tienen un dicho, que si tú conoces al Buda en el camino, o si te encuentras con el Buda en el camino, que lo desvivas, ¿no? Al Buda si lo ves en el camino, porque no podemos tener, es un poco similar a este mandamiento que le da Dios a Moisés de no tener falsos ídolos, porque aquí el acercamiento tibetano a veces parece contradecir al acercamiento zen. En el acercamiento zen, si ves al Buda, ¿no? En el acercamiento zen, si tú crees que te iluminaste, ya no estás meditando. Si tú ya le pusiste el nombre de meditación a tu meditación, ya no es meditación, ya no es zazen, ¿no? Y el acercamiento tibetano es que a partir de esa vacuidad y a partir de ese conocimiento, creamos convenciones, manufacturamos formas con las que podemos relacionarnos a lo sagrado como sagrado, con el fin de que nuestra perspectiva del mundo se vuelva sagrada. El acercamiento tibetano es que esa cucaracha que tú estabas a punto de matar es el Buda. Por medio de esta vacuidad donde sabemos que nada realmente es sagrado y nada realmente es profano, ni la vida, ni Dios, ni el Buda, ni nada es sagrado y nada es profano, partiendo de ese punto, por ende, todo lo que uno determina a ser sagrado es sagrado. Todo lo que uno considera a ser sagrado se puede volver sagrado por medio de esa percepción de lo sagrado como sagrado. Que lo sagrado es lo que determinamos a ser sagrado y no más. Pienso mucho en esta reliquia del cristianismo, que es la sábana santa de Turín, ¿no? Que se supone que es la sábana que traía puesta Jesucristo cuando lo crucificaron, si no mal me equivoco, cuando lo bajaron de la cruz, que lo envuelven en esta manta de Turín, y aparece esta reliquia, creo que en el siglo III o algo así, me pueden corregir, y aparece esta reliquia y dicen era la ropa que traía puesta Jesús, y entonces en ese momento la iglesia la pone detrás de una vitrina y va viajando el mundo. Creo que se queda en el Vaticano y luego va viajando a diferentes catedrales, y la gente alaba a esta manta sagrada porque está la creencia de que Jesús tuvo esta manta cuando se bajó de la cruz, que la Madre María lo envolvió en esta manta cuando se bajó de la cruz Jesús, en este momento más sagrado para el cristianismo y para la humanidad según el cristianismo. Entonces la gente, como la mujer que usaba el mantra sin importarle si estaba bien dicho o no, la gente alaba esta manta sin importar si realmente fue la manta de Jesús o no. No hay manera así de comprobarla. Hay maneras, ¿no? Hay gente que lo comprueba, que sí fue la manta, o que no fue la manta. Mi pregunta aquí es, yo no vengo a discutir si es o no real la manta de Turín. Mi argumento es que si por medio de creer que esto es algo sagrado, por medio de alabar este objeto como algo sagrado, asumamos que no es la manta, que es una manta X que agarraron de por ahí y dijeron esta fue la manta de Jesús, digamos que ese fue el caso, no estoy diciendo que fue el caso, pero digamos que fue el caso, quizás el poder de creer en esa manta es lo que le da ese poder. Y digo poder porque a mí yo sí la llegué a ver. Una vez viajé a Rusia, estaba en la escuela de teatro, estaba yo enfermo, me metí a la catedral de Kazán en San Petersburgo y vi la manta y la verdad me hizo sentir pues sagrado, por falta de una mejor palabra, y salí de esa iglesia completamente sanado, sin gripa, y no lo podía creer, y fue un milagro. Pero entonces el poder de esa manta vino de Jesucristo, que dejó el poder en esa manta, o vino de siglos de gente alabando esta manta, percibiendo esta manta como algo muy sagrado. Esa es una pregunta que les hago a ustedes. ¿Qué creen ustedes? Porque el acercamiento tibetano a lo sagrado es que a partir de la vacuidad creamos convenciones y formas que nos relacionamos a lo sagrado, con el fin de que nuestra perspectiva del mundo se vuelva sagrada. Porque por medio de la vacuidad nada es sagrado,
por medio de la vacuidad nada es profano. Por ende, todo lo que uno determina ser sagrado es sagrado. Y por eso los Mahasiddhas de la India y del Tíbet, luego incluso hay historias de que comen el néctar de la iluminación, pero este néctar está hecho de heces humana, de caca. Y la copa de donde toman el néctar está hecho de una calavera humana. Y el elixir de la inmortalidad, de hecho, de este camino prohibido o de este camino profano, ¿no? El camino de la mano izquierda, de donde viene el tantra y de donde vienen estas prácticas. Históricamente este elixir de sabiduría, según las escrituras, está hecho de caca, pipí, sangre, semen y carne. Y eso representa los 5 venenos raíz, ¿no? La ignorancia, el apego, el odio, el orgullo y la envidia. Y el símbolo de que estos 5 venenos se transforman en el elixir de la iluminación y la inmortalidad es que estos 5 venenos se pueden transformar en las 5 sabidurías, que son la claridad, la ecuanimidad, el magnetismo, la espaciosidad y el logro. Entonces esas 5 sabidurías que acabo de decir, el logro, la espaciosidad, el magnetismo, la ecuanimidad y la claridad, vienen de estos venenos, surgen gracias al odio y a la envidia, gracias a la pipí y a la caca. Entonces, por eso en el Vajrayana se considera a estas sustancias que convencionalmente son profanas y sucias, se les considera como lo más sagrado que hay. Y se hace para justamente romper con tu mente conceptual, que es la causa de todo el problema. Se reconstruye tu mente conceptual, pero en vez de poner símbolos X, ponen estos símbolos sagrados, ¿no? Reemplazan toda la suciedad de tu karma con algo sagrado. Se podría decir que es un símbolo. A eso llega, por ejemplo, las prácticas del Mahamudra, es que todo el mundo es un símbolo, que tu mente es un símbolo marcado por la impermanencia y el sufrimiento, ¿no? Y la falta del yo. Y por el nirvana, que es la paz. Entonces esos 5 venenos son la fórmula para el elixir de la inmortalidad en este simbolismo de esta religión, del Vajrayana, del Tantra. Se podría decir que es un símbolo, ¿verdad?, de que el ser mortal es la inmortalidad. O sea, así lo interpreto yo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un ser humano mortal vivo, tienes heces. Ahorita tú, donde estás sentado viendo este video, tienes adentro de ti heces, pipí, semen, carne y sangre, ¿no? O en el caso de las mujeres, fluido igual, seminal, ¿no? O sea, tienes esas 5 sustancias y eso te permite ser un ser vivo, que tienes pipí fluyendo dentro de ti, que tienes carne y sangre, ¿no? Y heces. Nosotros, nuestro cuerpo, es esa pócima sagrada, ese elixir de la inmortalidad viene gracias a ser mortal, a ser... Esa es mi interpretación. Hay religiones, volviendo al tema, hay religiones que ven el cuerpo como un vehículo para la mente nada más, como que el cuerpo es nada más una cáscara, que es algo sucio y profano y la mente es lo sagrado y lo divino. Pero en el budismo no podemos separar la mente del cuerpo, no podemos encontrar la separación. De hecho, el Vipassana intenta encontrar la separación para deliberadamente no encontrar ninguna separación entre la mente y el cuerpo. Sin embargo, el cuerpo se considera que tiene un comienzo y un fin. El cuerpo se considera permanente. Y la mente en el budismo se considera que no tiene comienzo, por lo menos la mente primordial. Entonces, bajo esa definición, nuestro verdadero cuerpo se considera uno mental. Y este es nada más un cuerpo convencional. Se podría decir que es falso, no me gusta la palabra falso, pero es un cuerpo temporal, impermanente. No es el cuerpo trascendental absoluto, que sería el Dharmakaya. Entonces, muchas religiones ven que nuestro cuerpo es como una cáscara desechable, pero antes de desecharse, antes de convertirse en cáscara, pues es el cuerpo principal, el cuerpo en sí, ¿no? Como una serpiente antes de mudar su piel vieja, pues antes de que fuera una cáscara, su piel vieja era su piel, punto, no era una cáscara. Pero hay muchas religiones, incluyendo facciones del budismo, que consideran, que castigan al cuerpo, que lo ven como algo sucio. El mismo Buda, de hecho, intentó tocar este problema porque en sus tiempos se castigaban el cuerpo, se flagelaban y se mutilaban los genitales porque consideraban que el sexo era lo más profano, ¿no? Y todavía en la sociedad en muchos lugares se considera el sexo como algo profano o que solo en ciertas categorías o de ciertas maneras es algo sagrado. El Buda mismo, antes de iluminarse, estuvo un rato siguiendo una religión donde al cuerpo se le castigaba y se le privaba de comer a los ascetas, y él les dijo a sus amigos ascetas: a ver, se necesita un camino medio. Yo no voy a darle a mi cuerpo todo lo que exige, está bien, no voy a ser hedonista y perseguir el placer, pero tampoco le voy a privar a mi cuerpo de sus placeres y necesidades básicas. Si no voy a mutilarme los genitales
solo voy a abstenerme del sexo. Y eso para el Buda ya era el camino medio. En el Vajrayana nosotros vemos a un Buda en unión con otro Buda, están en unión, están en copulación. El sexo no solo deja de ser algo profano, se vuelve lo más sagrado. Y el Buda primordial, de hecho, son dos Budas, o se dice que no es ni uno ni dos, ¿no? Es uno masculino y uno femenino en unión, creando un Buda que no es ni dos ni es uno, y es no dual, y representa muchas cosas, es la unión de la vacuidad, la claridad y la dicha, ¿no? Y el éxtasis. Pero lo curioso aquí es, cuando catalogamos a una persona, o a una filosofía, o a un objeto, o a una entidad, como si fuera algo sagrado, entonces todo lo que no es esa entidad automáticamente es mundano o profano, es no sagrado. Igualmente, si tenemos algo que sí es profano, todo lo que no es eso podría considerarse mundano o sagrado. O sea, si nosotros catalogamos la caca como algo profano, que no debemos nunca verla, ni hablar de ella, ni saber de ella, entonces nunca vamos a saber cómo está funcionando nuestra digestión, cómo es nuestra conexión a la tierra a través de nuestros desechos, cómo nuestros desechos de hecho se pueden reciclar de manera inteligente en la biodiversidad de la tierra. Entonces todo lo que desperdiciamos y el manejo de desperdicio, que podría ser algo tabú convencionalmente, también se puede ver como algo importantísimo, sagrado. Ahorita cómo manejamos el desperdicio es un tema de mucha importancia ecológica. Y este ser viviente que son los hongos que transforman la materia muerta a materia viva, también están resultando ser de gran beneficio para la humanidad. Por eso tenemos hasta religiones dedicadas a la Santa Muerte, ¿no? Que protege a los criminales y protege a los asesinos, porque incluso ellos necesitan categorías de lo profano y lo sagrado. Y es que el ser humano somos muy adolescentes en este aspecto. Siempre tenemos una rebeldía natural a la autoridad, que si tú me prohíbes algo y me dices que es malo y que no lo puedo hacer, entonces voy a cuestionarlo y voy a romper la regla a propósito, a ver qué pasa si rompo tu regla que tú me decías que yo no podía romper. Y entonces culturalmente esto incluso ha llegado al absurdo. Porque si algún político no me gustó lo que dijo o no me cayó bien, ya es Hitler. Es equivalente a alguien que exterminó a millones y millones, es equivalente ese político, porque dijo algo que no me gustó. O alguna experiencia que tuve en mi día estuvo ligeramente incómoda, pues es que es inaceptable porque estoy siendo oprimido y están violando mis derechos humanos. Y ya perdió todo significado, toda gravedad, las palabras, estos derechos humanos ya no significan nada. Antes, cuando se fundaron, significaban algo, pero ahora ya todo es un derecho humano y todo es opresión. Entonces ya no existe la opresión y ya no existen los derechos humanos. Porque coloreamos la realidad con tanta salsa artística, nuestra realidad se ha vuelto compleja. Tenemos demonios buenos y tenemos dioses malos. Dioses malévolos. En nuestras historias de cultura popular, en nuestros videojuegos, en nuestras películas, en la televisión, es algo mucho más complejo que bueno y malo y sagrado y profano, ¿verdad? Especialmente cuando entramos en temas de bioética, por ejemplo, nos planteamos algunas preguntas que sí tienen mucha importancia y mucho impacto en la vida real del día a día. Si tú mañana, por ejemplo, Dios no quiera, pierdes la habilidad de poder caminar, pierdes la habilidad de poder hablar, pierdes la habilidad de poder comer bien, ¿quisieras que te desconectaran, que te dejaran nada más morir de manera natural? ¿O te deberían de poder preguntar antes de desconectarte? ¿Y qué pasa si no te pueden preguntar? O, por ejemplo, si toda la vida es sagrada, ¿hasta qué punto médicamente podemos prolongar artificialmente el sufrimiento de un cuerpo? ¿Cómo podemos hacer que bombee la sangre artificialmente o que respire el pulmón artificialmente para médicamente forzar a un cuerpo a mantenerse vivo aun cuando ya naturalmente ya no puede el cuerpo, ¿no? Y entramos a esta otra categoría, que es natural y artificial, que es una muerte artificial y que es una muerte natural. Porque si una persona tiene que pelear el cáncer una sexta vez, una sexta ronda de quimioterapias, y ya no quiere, y va a dejar que el cáncer haga lo suyo para ya no optar por más quimioterapias, no es dejar de luchar si tú optas por ya no tener quimioterapias. Es otra lucha, es otro tipo de lucha, pero no eres débil por rendirte ni nada por el estilo si eliges ese camino natural. Y tampoco es elegir un camino artificial si optas por la quimio e intentar eliminar el cáncer. He escuchado, por ejemplo, que luego dicen que la homosexualidad no es algo natural. Bueno, pero déjame te digo que los anteojos tampoco son algo natural, y el poliéster tampoco. Y el poliéster también se prohíbe en la Biblia.
pero elegimos ignorar lo que no nos conviene, ¿verdad? Hay religiones donde los animales no son sagrados, son herramientas para el ser humano, fueron creados para comerse. Y entonces no importa si los torturamos antes de comérnoslos porque pues no se considera que tienen alma en muchas religiones. Y hay religiones como en el budismo donde una cucaracha no es más sagrada que un Buda, porque no está separada del Buda y la cucaracha tiene naturaleza búdica, ¿no? Entonces en el Vajrayana podemos tener un objeto inerte como la estatua de un Buda o como una pintura y la tratamos como si fuera el mismo Buda, porque aunque sabemos que es una estatua, estamos cultivando una visión pura, una visión sagrada, por así decir, porque nuestra percepción sí altera la realidad. Entonces estamos manipulando deliberadamente, nos estamos forzando, como cuando hacemos ejercicio o como cuando practicamos la higiene, forzamos un poquito para sacar el cochambre. Aquí el cochambre está en nuestra percepción, estamos sacudiendo, limpiando la percepción impura del mundo para adoptar una percepción sagrada del mundo. Porque si tú antes de empezar cualquier hazaña, y puede ser algo tan sencillo como bañarte o como comer algo, si antes de hacer eso, tú te pones esos lentes sagrados, la experiencia en sí va a cambiar. La misma gratitud de esa experiencia antes de que emprendas en ella, ya sea comer o lavarte los dientes, si tú lo haces con esa gratitud, va a hacer que la experiencia sea diferente. Y eso es exactamente esto de ponernos lentes sagrados. Es lo que estamos practicando cuando practicamos la vacuidad mezclada con la luminosidad, que es la práctica Vajrayana. No solo estamos deshaciendo y desconstruyendo, no solo estamos eliminando lo malo y el ego y limpiando el malo y el ego, no nos estamos flagelando por tener un ego o por ser odiosos o por ser envidiosos o por tener orgullo o por ser tan ignorantes, sino que estamos utilizando lo que sabemos de la vacuidad y de la impermanencia, sabemos que todo es impermanente, que todo carece de un yo y entonces confiamos en eso, en el Dharma, le tenemos fe al Dharma para poder, usando ese conocimiento, disolvemos lo malo, nos liberamos de lo que nos hace daño, le quitamos la importancia a lo que nos está agarrando. Y lo bueno, la bondad, brilla de manera natural porque quitas lo que estaba obstruyendo. Cuando quitas lo que obstruye, el sol brilla de manera natural. Cuando aplicas bien la vacuidad, la luz no se tiene que fabricar, la luz no se tiene que construir, brilla de manera natural porque es la esencia, ¿no? Esa claridad que tiene la mente, hasta un bebé tiene claridad primordial. Sabe que el rojo es rojo y sabe que el verde es verde y sabe que la fresa es una fresa. No se mete en rollos el bebé de que el rojo es perverso y el verde es engañoso y el amarillo es envidioso y las fresas tienen pesticidas y que el cielo entonces es el piso. No. Para un bebé o para un animal, el rojo es rojo. Sencillamente, el verde es verde. Lo bueno es bueno y lo malo es malo y ya. Es sencillamente un discernimiento muy claro. Es directo el discernimiento de la claridad y se da de manera muy natural. Cuando disolvemos todo esto profano, que son nuestros conceptos, cuando usamos la vacuidad para disolver todos estos obstáculos profanos, entonces naturalmente brilla lo bueno. Pero tampoco necesariamente eliminamos siempre de lo malo. El Vajrayana considera quizás este enojo hay que eliminarlo, quizás sí hay que renunciarlo, pero quizás se puede transformar, quizás tiene sabiduría dentro, quizás no es separado este enojo de la claridad primordial. Algo me está diciendo este enojo que tiene claridad dentro de sí. Entonces el enojo ya no es profano, ya no es el obstáculo, sino que es el mismo camino. El enojo fue la sabiduría que estaba ocultando sabiduría, ese enojo. Entonces la enseñanza de la vacuidad, de la impermanencia, se vuelve protección. Hay otro eslogan de Lojong que dice: ver a la confusión como los cuatro kayas es la mejor protección de la vacuidad. Es muy profundo ese eslogan, pero lo que me gusta de ese eslogan es que llama la vacuidad como si fuera protección, como si fuera un traje de armadura, como si fuera tu armadura la vacuidad. Nada te puede destruir si estás protegido con la vacuidad, porque la vacuidad disuelve todo absolutamente y nos devuelve una visión pura, que también toma práctica relacionarnos a las cosas como si fueran sagradas o puras, ¿no? A ver, relaciónate a tu enojo o a la envidia del otro como si fuera sagrada, relaciónate al odio del otro y al insulto del otro como si fuera algo sagrado, pero eso va a cambiar toda nuestra relación con el mal karma, porque de pronto ya no es una maldición que nos aflige el mal karma, es una gran oportunidad, es una bendición. Como decía Chogyam Trungpa Rinpoche, la llegada del caos debe ser considerada una gran noticia, porque es una gran oportunidad de cambiar nuestra vida hacia lo bueno, de prescindir de lo malo.
Entonces esto cambia nuestra relación con el karma, nuestra relación con el samsara, con el sufrimiento y con el camino espiritual mismo. Y todo es a través de nuestra percepción, de alterar nuestra percepción, los valores de bueno y malo y sagrado y profano. Porque de pronto, si ahora el sufrimiento es el camino o la causa del camino y no algo que hay que evitar o eliminar a toda costa, si el sufrimiento se vuelve una oportunidad para crecer y una oportunidad para la sabiduría, si el sufrimiento se vuelve la causa de la sabiduría, entonces se redime el sufrimiento por medio de esa virtud. No porque el sufrimiento tenía algo bueno antes de ser rescatado, pero por medio de encontrar esa sabiduría y esa compasión, por medio de eso estamos redimiendo el sufrimiento, que en sí es irredimible. Pero entonces, por medio de nuestros esfuerzos, al prender la luz del teatro y ver que los actores solo están actuando y solo son actores, rompemos ese hechizo que habíamos hecho con la vacuidad, ¿no? La suspensión, que en inglés se le llama la suspensión de la incredulidad, ¿no? The suspension of disbelief del teatro. Se rompe ese hechizo con la vacuidad, pero no en el teatro de convención, en el teatro de la vida. Y entonces, habiendo roto el hechizo, entonces lo reemplazamos y causamos un hechizo a propósito. Fabricamos o construimos un mundo sagrado con la ofrenda del mandala, visualizando el trono del Buda en el refugio Vajrayana junto con todos los seres, nos visualizamos, arreglamos las ofrendas en el altar, construimos algo sagrado, lo fabricamos, hacemos postraciones, adoptamos la figura de un gurú para que todo en el mundo se vuelva sagrado, para que todo el samsara tenga naturaleza búdica en su esencia y en su potencia, para que todos los seres tengan la capacidad de iluminarse por medio de nuestra iluminación en un solo instante. Adoptamos, creamos, manufacturamos, nos forzamos ese cochambre nos forzamos a adoptar formas sagradas, budas, los visualizamos, los creamos, los manufacturamos en lo que llamamos el Jnana Sattva o el ser de sabiduría. Y se dice que con el esfuerzo adecuado, ese Jnana Sattva se va a volver real. O sea que al principio forzamos nuestra visión sagrada o nuestro bodhicitta es aspiracional, pero después de un rato este estarlo forzando, por decir, se vuelve real. Fabricamos un mundo sagrado para que todo el samsara tenga esa naturaleza búdica. Gracias al poder de manipular las energías alrededor de las palabras y de los conceptos y de revalorar los conceptos, o sea que gracias a la meditación shamatha de como calmar la mente y el vipassana de observar y disolver los obstáculos, gracias a visualizar a los budas y a la visualización de la deidad, gracias a los mantras y a los mudras que hacemos, gracias al maestro que adoptamos, deshacemos la visión del samsara para ir armando una visión más allá de lo sagrado y lo profano, donde esa trascendencia nos permite ver que nada puede ser profano, que nada puede estar afuera de lo sagrado, porque incluso la cucaracha tiene naturaleza búdica. Incluso el sufrimiento puede ser la semilla de la sabiduría. Entonces transformamos esos venenos en un elixir, porque no hay ser, no hay situación y no hay momento que no sea digno de la iluminación y de la bodeidad. Y eso es la práctica Vajrayana. Si te interesa formar parte de una comunidad Vajrayana con un gurú del Tíbet, yo soy su traductor del inglés al español, nos juntamos por Zoom varias veces al mes, mándame un correo, sus enseñanzas y sus prácticas son libres de costo, son por donativo, lo que quieras y puedas aportar. Solo mándame un correo y te incluyo en la lista de correos para avisarte de nuestros futuros eventos, ya sea de la práctica del Chut, donde ofrecemos nuestro cuerpo como néctar de iluminación, que vamos a practicar este siguiente miércoles y a veces una vez al mes, o la práctica del Buda medicinal, donde todo el mundo se convierte en néctar que sana cuerpo, mente y alma. Solo mándame un mail si quieres formar parte de esta gran comunidad. Y si te gustó mi contenido, no olvides darme clic en suscribir para que no te pierdas de los demás videos. Dame un like, regálamelo, es gratis para ti y ayuda a que mi video le llegue a demás personas. Déjame un comentario si te gustó mi video y que por medio de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.